El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la gehenna el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él». Palabra del Señor. La primera lectura que hemos escuchado es una carta que escribe San Pablo a los cristianos de Tesalónica. San Pablo, si os habéis fijado, generalmente en sus cartas, primero en su saludo, acostumbra a partir de Dios, ¿verdad? Saluda, pero siempre saluda recordando que Él es un apóstol enviado de parte de Dios. Y saluda a la gente, pues, viéndola también en el designio de Dios. A veces dice: la paz esté de parte de Dios, esté con vosotros, o la gracia y la paz. Solo eso ya nos enseña muchas cosas, porque Pablo se siente en el mundo después de su encuentro con Jesús. Ya solo se entiende en el mundo en relación con Cristo, y solo entiende a los demás también en esa relación con Cristo. No sé si nosotros somos capaces de ver eso de esa manera, ¿verdad?, la vida. Porque ¿eso qué significa? Significa que Pablo se ha introducido en una dinámica de amor en la que se reconoce totalmente amado por Dios y que lo que quiere también es, pues, amar a su prójimo. De hecho, todo su apostolado lo vive desde ese amor. Toda la vida de Pablo, en todos los aspectos, ¿verdad?, pues son una consecuencia de ese amor por Cristo. Por eso hay un momento que San Juan Crisóstomo dice: el corazón de Pablo es el corazón de Jesús. Hay una identificación muy grande. Después, en esa carta, San Pablo empieza, si os habéis fijado, da gracias a Dios, y da gracias a Dios por dos cosas muy importantes. Por una parte, porque se va afianzando la fe, porque crece la fe en aquellos cristianos de Tesalónica. En primer lugar, por la fe, fijaros. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque crece el amor en cada uno de ellos y entre ellos. Eso es muy interesante, porque están las cartas de Pablo. Hoy en día, si Pablo hiciera una auditoría, porque las cartas de Pablo son como una auditoría, ¿verdad?, un examen, un estudio de la situación. No sé si San Pablo encontraría esas mismas cosas, ¿verdad?, cuando se juzgaran nuestras comunidades. No sé si podría hablar de la fe, ni podría hablar del amor mutuo.
En aquel tiempo aquello tenía una razón de ser muy grande. La nuestra quizás se ha debilitado por otro motivo, ¿verdad? Porque una época, por la expansión de la Iglesia, de alguna manera, lo que digo ahora no es exacto, ¿verdad? Pero como imagen sirve, de alguna manera la Iglesia se identificaba con el territorio. Hubo un momento en que todo el territorio era la Iglesia. Entonces, de alguna manera, pues las mismas relaciones sociales estaban inspiradas muchas veces por el Evangelio. Entonces ese amor mutuo de alguna forma, ¿verdad?, que al principio era entre las personas, entre los mismos cristianos, que estaban cerca y se preocupaban de ayudarse los unos a los otros, y que muchas veces ese era el testimonio de la evangelización. Hoy en día, ¿verdad?, estamos todo el día pensando en qué podemos hacer para atraer a la gente a la Iglesia de nuevo. Algún autor dice que en los primeros siglos no era tan así, sí que se salía a predicar, pero había algo que era como una conmoción social en medio del Imperio Romano, que era la vida misma de los cristianos. Y la gente se sentía atraída por cómo los cristianos se trataban entre sí. Eso igual duró hasta el siglo IV o así. Pero yo creo que es importante que ese amor mutuo no se pierda. En esto conocerán que sois mis discípulos, por el amor que os tenéis los unos a los otros. Cuando uno piensa, ¿qué plan hay que hacer para evangelizar? Jesús dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, por el amor que os tendréis los unos a los otros. Y eso es de lo que da gracias Pablo. Dice, porque crece el amor en cada uno. Y crece el amor mutuo entre todos vosotros. Pidamos, queridos hermanos, que Dios nos conceda también crecer en el amor a los que tenemos cerca, en la preocupación verdadera por el bien, en su realidad humana, ¿verdad?, en sus necesidades concretas como personas, también en su destino eterno, en el designio de Dios. Para que también, como dice San Pablo, ¿verdad?, al final del fragmento que hemos escuchado, Dios nos haga dignos de cumplir la misión, de llevar a término la vocación a la que nos ha llamado a cada uno de nosotros.